Desde chiquito. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en Radio Unión como siempre. 8 de la mañana, 8 minutos, 8 de la mañana, 8 minutos en la primera emisión de Unión Noticiosa. Por supuesto, muchísimas gracias a quienes están ya justo a nosotros nuevamente en Unión Radio 580 AM y en las plataformas digitales en el www.unionradio580am.com. Como lo habíamos anunciado, hoy tenemos ya nuevamente la presencia de Carlos Bermeo. Yo lo conozco como Sato Bermeo, un gran y destacado deportista de algunos años, empresario, guayaquileño, exitoso. Gracias por aceptar esta entrevista, Carlos. Hoy es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Creo. El 19, gracias nuevamente, Carlos, el 19 de enero es el debate presidencial. Ustedes tienen candidato a la presidencia de la República. Pero primero, dentro de los proyectos que usted llevará a la Asamblea Nacional, si la ciudadanía desea y confía en usted, el primordial, el eje principal de su trabajo que va a ejecutar en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la Asamblea Nacional justamente es impulsar esta cadena perpetua para todos aquellos que utilicen a niños y jóvenes para los delitos puntualmente de sicariato y narcotráfico. Eso es lo primero que haremos dentro de esos tres ejes: seguridad, educación y salud mental, que es lo que vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Carlos, dentro de esa postura y una estrategia y también una decisión de llevar a la cadena perpetua, esto es algo que usted sabe es álgido, pero entiendo yo, me decía usted, que la ciudadanía lo ha visto con buenos ojos. Pero también hay que explicarle, porque hemos visto un sinnúmero de situaciones atípicas dentro de la función judicial. Es factible, es procedente, es ideal que con lo que vemos, yo creo que la gran mayoría de personas dice que la función judicial es un desastre. Concuerdo con ante eso, será justo para los que no hacemos nada ilícito, ¿verdad?, ver una posición de cadena perpetua que pueda de pronto trastocar de alguna forma, o el temor por el que dentro de la justicia a veces hay injusticias. Bueno, justamente los jueces corruptos deben estar dentro de esa cadena perpetua. El problema de toda la mayoría de la función judicial que nos ha quedado debiendo a más de un ecuatoriano es justamente eso. No existe un incentivo negativo para que ellos digan no hago algo porque voy a terminar en la misma cárcel a quienes estoy liberando. Entonces, sí es importante, por un lado, rescatar a los jóvenes, a los niños, a través de programas educativos, deportivos, brindarles oportunidades, pero sí hay que tener una mano dura, una mano firme, y esa asamblea no podemos seguir temblando. Hay que hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal, justamente buscando impulsar esta cadena perpetua para que aquellos que quieran cometer este tipo de delitos... Pero es para los jueces. Yo estoy intentando llevarlo. Entiendo que como movimiento proponemos la cadena perpetua para jueces, sicarios, narcotráfico, y yo quiero enfocarme en los niños y jóvenes. Para aquellos que utilizan... Además. Sí, correcto. Y como tal, impulsar a que aquel que utilice niños, jóvenes, para delitos de sicariato, para delitos de contrabando, de delitos de tráfico de narcóticos, pues definitivamente tiene que estar en la cárcel de por vida. Hay que sacarlo de la ecuación a este chico, a este muchacho, dice uno, de 24, 25 años, pero que tiene ya 5 muertes, que tiene ya 3 muertes, tiene 4 cuerpos por ahí tirados. Esta persona hay que sacarla. Yo no llego al punto que la gente quiere eso, la gente quiere bala, esa es la realidad en las calles. Sin embargo, creo que toca sacarlo de esa sociedad y tener pues un mejor ejemplo, un mejor incentivo positivo para estos niños y jóvenes. El problema está, candidato, de que en la asamblea no todos tienen la misma visión. ¿Cómo hacer allí para lograr realmente que aterricen estas grandes ideas y proyectos que usted tiene, por ejemplo? Mire, lo peor que puede pasar justamente es que los que queremos hacer las cosas bien no hagamos nada. Para eso es lo primero. Y creo que debería ser el sentido común el que reine más allá de la ideología política
el de entender de que más de lo mismo ya no es suficiente. O sea, si no cambiamos al país, si no somos radicales a la hora de tomar este tipo de decisiones, vamos a terminar sin ningún país para quienes tenemos hijos pequeños en menos de 5 años. Se lo prometo, desde los 12 años, 11 años en Durán, son reclutados ya por estos grupos de delincuencia organizada. 11 años, yo tengo un hijo de 13, imagínate. Impulsados por sus propios padres muchas veces, porque les pagan 50, 100 dólares y dice, bueno, paramos la olla, pues tengo, a ver, 2 hijos, 50 cada uno semanal, son 100. Ahí está, pues con 400 al mes. Con eso tenemos algo para vivir. Esa es la realidad de lugares como Durán, lugares como Mapasingue. Empiezan como sectores campaneros, marginales, ¿no? marginales. Por lo tanto, tú no puedes llegar solo con oportunidades si es que no hay el incentivo también negativo de decir, sabes que no voy a meterme en estas bandas porque voy a terminar como el señor que está preso de por vida. ¿A qué se debe la delincuencia? Porque muchos queremos atacar el producto de la delincuencia, pero no sé si usted ha visualizado el porqué o la raíz de la delincuencia. Sí. ¿No sería mejor, pregunto, yo solamente pregunto, atacar la raíz del asunto que el resultado del asunto? Es que vamos a trabajar justamente en eso. De 2 formas atacar el problema de seguridad. Primero, proactivo. Ok. Tenemos que trabajar con los niños, darle oportunidades a los niños, con programas y planes educativos, de becas, en los sectores marginales y rurales sobre todo. Pero al mismo tiempo hay que endurecer las penas al otro, el que dice yo ya tengo 5 muertes, tengo 6 muertos. A ese sí hay que sacarlo de ahí, porque si no, el niño sigue teniendo el mal ejemplo. Dice, oye, pero él entró a la cárcel y salió enseguida. Y se siguen aprovechando los otros Y también se de la siguen niñez, aprovechando o de los niños. por Por la lo ta- inimputabilidad, dice usted. Totalmente. Entonces tenemos que tener esas 2 formas, el proactivo y también no ser reactivos. Una vez que ya el delincuente, hoy por hoy tú entras con tanquetas. Acabo de venir del sector de Daule y ayer han puesto una amenaza de bomba ahí por el sector en La Joya. Entonces sí es importante que este tipo de amenazas, este tipo de delincuentes, que ya son grupos de delincuencia organizada, ya son terroristas, tienen que salir. Definitivamente tienen que estar aislados de por vida para poder mejorar este país. Si los vamos a mantener en la calle cada que salen, al final pues nuestra niñez va a terminar siempre en la guerra de incentivos, buscando mejor quien le paga 100 dólares, lo cual yo a mi hija no se los daría. Esa es la realidad. No le puedo dar 100 dólares cada semana. Ellos sí, a ellos no les interesa esa carrera delictiva. Pareciera Carlos Bermeo, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3, Guayas, por el movimiento Creo, el movimiento del presidente Lasso. Entonces pareciera que el tema podría, de todo lo que estamos hablando acá, podría radicarse, o podemos entenderlo así, corríjame usted, de educación y de falta de oportunidad. Totalmente. Yo creo que la raíz donde arranca el problema es justamente la falta no solo de educación, sino de valores que siembra la educación en las familias ecuatorianas. La familia ha dejado de involucrarse con sus niños en proyectos sociales, deportivos, educativos, arte, cultura y demás. Sin embargo, eso lo hacemos con los niños. Ya los que están, perdónenme la palabra, podridos, ya los que tienen de 25, 27 años y llevan una carrera delictiva pues de 20 años, ya son especialistas. va a ser muy difícil poder hacerlos cambiar a estas alturas. Pero Por lo tampoco tanto, hay rehabilitación dentro de los sitios donde van a ingresarlos. No la hay y difícilmente la va a haber de aquí en 5 años. Por eso, insisto, tiene que haber un aislamiento de estas personas, sacarlo de la sociedad. No puede haber ese mal ejemplo ahí. Ellos tienen que estar fuera. O sea, nos metemos en un hueco con un, perdóneme que se lo diga, rayito de luz. Perdóneme que se más lo o menos diga. al estilo de la cárcel en Nueva York. Perdóneme que se lo diga. Les toca, es lo que ellos van a cosechar. Es lo que quiere la sociedad. El país ya no aguanta más. Este juego dual de que un día ponen una bomba cerca de un colegio, cerca de una escuela, y tienes ahí niños estudiando. Porque están atentando no solamente contra el presente, sino el futuro del Ecuador. ¿Cómo siembras líderes? ¿Cómo formas líderes? ¿Cómo hablas de educación si no tienes seguridad? Sin camino al colegio, y eso hablando en colegios con mejor lugar situados, ¿no? Imagínense los que tienen que caminar 2 kilómetros con el lodo a la rodilla. O sea, en el camino de por sí ya son prácticamente muchos de ellos reclutados, no terminan ni llegando a la escuela. Y estoy hablando de lugares como Durán, no tan lejos de la avenida principal, ahí en la H. O sea, es a 2 cuadras. Entonces yo ya lo he recorrido, he visitado, y esa es la realidad. Escuchar a un niño de 8 años decir, ¿qué quieres? No me queda más que ser sicario
que quiere ser de grande es que no me queda más. Porque en el barrio todos lo que hacen es lo mismo. Y empiezan, como le digo, como campaneros. Esa es la realidad actual del país. Por lo tanto, ¿de qué educación podemos hablar si el niño no llega ni a la escuela? ¿Y qué otras necesidades usted ha encontrado en su recorrido dentro del marco de la campaña? Mire, hay muchas. Voy a tocar la primera, y sigo con Durán, porque hace poco estuve ahí, un lugar completamente abandonado. Terrible, ¿no? El gobierno, no estoy hablando de la parte de seguridad, estoy hablando en obras. Durán le siguen, creo que llevan como 4 alcaldes y sigue sin agua. Es correcto. Y yo no escuchaba a ningún gobierno de turno al hablar del tema de agua, ni siquiera decirle. De las soluciones. Lo que he visto es llegar con tanquetas y graficar en un día, pero no 24 horas. Solo pasar un día y al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, porque creo que no duermen ahí. Al menos hacen un touch and go nomás, llegan y se van para graficar algo bonito. Pero la realidad es otra. La realidad es que el agua les da las rodillas, hay gusarapos, ahora con estas lluvias me preocupa más. Y estoy hablando de niños que salen de su casa. Encontré a un abuelo que anda en silla de ruedas y está criando a 3 hijos que no son de él es el abuelo, pero tiene que criarlos. 3 niños de 8, 9 y 10 años. Por lo tanto, sí creo que hay un abandono completo de zonas marginales en la parte de obra pública también. No solamente en la seguridad. 8:19, candidato. ¿Qué otras propuestas ustedes van encaminando en estos recorridos? Porque seguramente sale algo nuevo, ustedes observan las falencias, las problemáticas y seguramente también el pueblo les dice, tenemos hambre, tenemos el deseo de trabajar, tenemos el deseo de ir a estudiar. ¿Qué problemáticas ustedes más encuentran en esos recorridos? Bueno, el tema de la salud mental. La salud mental, estos niños ya tienen ansiedad, depresión, angustia de saber que no van a llegar a la escuela, de saber que les puede pasar algo en el camino. Y ahora que la Asamblea ha aprobado una ley pues, a favor o en contra de luchar esto desde los hospitales para que den atención por la salud mental, perdónenme, pero suena hasta absurdo, está bonito en el papel, pero no hay ni paracetamol pues, en los hospitales. Peor va a haber como decir que van a atender la salud mental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo? Que los señores asambleístas actualmente, que nos han quedado debiendo a todos, o a la mayoría, simplemente ven el papel y dicen en buena hora se aprobó, pero no hacen seguimiento del tema. Y creo que de llegar a la Asamblea eso es lo que tiene que haber. Hay que hacer seguimiento a este tipo de programas, a este tipo de iniciativas. En este caso, la salud mental, quien les habla va a ir a ser uno de los que impulse a cómo sacar adelante a estos chicos. Sobre todo los niños y jóvenes, como le digo, son parte fundamental de los planes de trabajo que tengo yo de llegar a la Asamblea. 8 de la mañana, 20 minutos, 8 de la mañana, 20 minutos, candidato Carlos Bermeo, candidato a la Asamblea Nacional, Distrito 3. ¿Qué cantones, qué sitios, parroquias comprende el Distrito 3 de Guayaquil para los electores, quienes lo ven y quienes lo escuchan? Sí, bueno, lo bonito de esto es que ha sido Guayas, tenemos Durán, hemos visitado Durán, San Borondón, desde la puntilla hasta la cabecera cantonal, hemos estado en Playas, que también corresponde al Distrito 3, desde Engabao, pues hasta recorriendo todo lo que es Playas ahora, y por último, gran parte de Guayaquil, lo cual me tiene bastante contento por un lado de recorrer mi hermoso Guayas, pero por otro lado preocupado porque los problemas siguen siendo lo mismo. Seguridad primero, falta de educación y tenemos que atacar definitivamente la salud mental, como lo dije. Perfecto, 8 de la mañana, 21 minutos, 8 de la mañana, 21 minutos. Carlos Bermeo, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3, la lista del presidente Lazo, Movimiento Creo. Lista 21. Lista 21. Lista 21. Nosotros no podemos decir, pero usted sí. Invítelos. Por supuesto. Este 9 de febrero creo que los ciudadanos tienen que hacer uso de la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía, que es el voto. Elijan mejores ciudadanos y no mejores políticos, porque de eso ya hemos tenido bastante y más de lo mismo no es suficiente. 8 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Carlos Bermeo, candidato a la Asamblea Nacional. Vamos a exteriores.